Muy buenas tardes, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí es un honor y es una bendición poder compartir con ustedes, poder transmitir bendición a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. El propósito es ser útil en las manos del Señor para bendecir el cuerpo de Cristo. Amén. Bien, estamos ahora retomando el tema que habíamos empezado el 7 de mayo, sí, justamente el 7 de mayo acerca del Espíritu Santo. Pero hoy quiero compartir con ustedes acerca, así, una pincelada, porque ya más adelante nos vamos a introducir en lo que es los dones del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo así en forma rapidita, si el tiempo nos acompaña. Amén. ¿Qué les parece si oramos un momento? ¿Me acompaña? En nombre de Jesús. Su servidor, el pastor Hernán Díaz, de la iglesia Elim, en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Dios les bendiga, Dios les guarde maravillosamente. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, te ruego, Señor, que te glorifiques en este momento y que glorifiques tu santo nombre. Señor, glorifícate en Cristo, exáltalo, engrandécelo aún más, Señor. Glorifica a Jesucristo, el Señor, tu Hijo amado. Manifiéstate a través de tu Espíritu Santo para la gloria de tu nombre, Señor. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, capacítanos a través de tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, aleluya, para ver más allá de la letra impresa en el papel. Podamos ver entre líneas, Señor, podamos leer tu palabra, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestra mente para comprender para entender y comprender tus palabras. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en tus manos me entrego, en tus manos me dispongo para que tú seas el que esté hablando, el que esté enseñando, el que esté instruyendo. Cancelo y anulo todo pensamiento humano, todo argumento humano, todo concepto humano, que sea solamente la expresión de tu palabra bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Bien, amados, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y honra y alabanza de tu nombre, hoy ya estamos a 20 de mayo del 2023 y el 7 de mayo estuvimos hablando acerca de el Espíritu Santo. Aleluya, bendita persona del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Gloria a Cristo. Y Él estuvo habitando corporalmente, ahí estuvo la deidad en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a introducirnos en el tema número 2 acerca de lo que es los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Primera de Corintios capítulo 14, vamos a ver algunos textos de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4. ¿Qué nos convoca este pasaje? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Tenemos también que hay dones de diferente forma, aparte de los 9 dones que declara la palabra del Señor en el capítulo 12 de Primera de Corintios. También hay otro tipo de dones que lo vamos a ir viendo a través de la palabra del Señor. Hay dones también en forma de hombres. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Romanos capítulo 12, verso 6, Romanos 12, verso 6, nos indica y nos dice claramente la palabra del Señor. Dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslo correctamente. Dice, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta,
en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces hay otro tipo de dones, hay otra forma de manifestarse la gracia de Dios, los dones. Y fíjese que llama la atención porque, claro, también es un don, el servicio es un don, puesto que aquí lo dice, la palabra dice, verso 6 dice, pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Pero mire lo que dice, si el de servicio, en servir. Bendito sea el Señor. Entonces el servicio es un don, es una forma de don, es una forma de la gracia de Dios. En servir dice, o el que enseña en la enseñanza. Bendito sea Dios. Dice, el que exhorta en la exhortación. O sea, bendito sea Dios. Hay personas que son capacitadas por el Espíritu del Señor para exhortar. Así lo veo, así lo entiendo. Bendito sea Dios. El que exhorta en la exhortación. Y el que da o el que reparte con liberalidad. El que dirige o el que preside con diligencia. Y el que muestra misericordia con alegría. Gloria al Señor. Miren qué importante esos dones que nos muestra la palabra del Señor en Romanos 12, 6, 7, 8. Gloria a Dios. Pero ahí estamos. Primera de Corintios, ¿qué dice? Primera de Corintios, otro más. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 5 al 9. ¿Qué nos arroja ahí? Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 5 al 9. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. Ah, mire qué maravilloso esto. Gloria a Dios. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. En Cristo. En Cristo hemos sido enriquecidos. Gloria a Dios. Mire lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice, en toda palabra y en todo conocimiento. En toda palabra y en todo conocimiento. Bendito sea Dios. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, dice, de manera que nada os falta en ningún don. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero mire qué maravilloso. Verso 5 parte diciendo, porque en todo fuisteis enriquecido en Él. Porque en todo fuisteis enriquecido en Él, en Cristo. En Cristo hemos sido enriquecidos. Somos ricos en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en el verso 7 dice, de manera que nada os falte ningún don. Nada os falte ningún don. Hay dones de Dios en tu vida. Hay talentos de Dios en tu vida. Hay gracia de Dios en tu vida. No los entierres. No los ocultes. Pídele gracia al Señor y que te ayude a que esos dones, esos talentos se manifiesten para bendición, edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero también tenemos Efesios 4:11, que nos dice, Efesios 4:11 es un pasaje muy conocido y muy manoseado también. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros,
Habla de los 5 ministerios primarios. Bendito sea Dios. Pero Él dice, y él dio algunos. ¿Y Él quién? Cristo. Cristo dio dones en forma de hombres para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros el ser maestros. Bendito sea el Señor. Entonces la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, requiere de estos ministerios, de estos dones ministeriales en forma de hombre. Aleluya. Para la edificación, para la exhortación, para la consolación del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función, cada uno cumple un oficio, cada uno cumple un área del cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, Jesucristo dijo claramente, en Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Recuerde que hemos estado hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. El Espíritu Santo venía sobre el hombre, sobre el profeta o sobre el ungido, lo llenaba, lo usaba y luego después se iba. Pero recuerde que cuando Jesús, el Cristo, el Mesías verdadero, bajó a las aguas del Jordán, y cuando fue bautizado por Juan, el Bautista, el bautizador, Juan, su primo, cuando fue bautizado, dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma corporal, como desciende una paloma, y posó sobre Jesús, se quedó con Jesús. No ocurrió lo mismo que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en que el Espíritu Santo venía y luego se iba, venía y luego se iba, sino que descendió el Espíritu Santo y se quedó con Jesús. Y todos los milagros, señales y prodigios y maravillas que Jesús el Cristo hizo, el Espíritu Santo estaba actuando. Y así como el Espíritu Santo estuvo en el cuerpo de Jesús, habitando, morando en el cuerpo de Jesús, también ahora desde el Pentecostés, después que estuvo Jesús 40 días resucitado, apareciéndosele a sus discípulos, entonces el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, a los 50 días después de haber resucitado Cristo, Jesús. Entonces el Espíritu Santo ahora está en el cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Ahí está el Espíritu Santo, aunque es omnipresente. Aleluya. Pero sin embargo, hace manifestar su presencia y se mueve el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, a lo cual sumamos, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Aleluya. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bendito sea Dios. Ahí está Juan 14:13. Corroborémoslo. Bendito sea Dios. Certificamos la palabra aquí claramente. Damos pie, imprenta a esta expresión de la palabra del Señor. Dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una promesa. Esa es una promesa. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré.
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Qué maravilloso! Todo lo que pidamos en el nombre de Cristo se va a hacer, pero conforme a su voluntad. Si yo le pido algo al Padre en el nombre de Cristo, pero para satisfacción de mi ego, para satisfacción de mi egoísmo, no va a suceder. Pero si yo le pido al Padre en el nombre de Cristo, conforme a su voluntad, para edificar, para consolar, para exhortar, para hacer de bendición al cuerpo de Cristo, se va a hacer. Y el Padre va a ser glorificado en el Hijo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice Hechos 1:8. También tenemos ahí, ¿qué pasó ahí en Hechos 1:8? Gloria al Señor. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra, o hasta los confines de la tierra. Aleluya. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en la Escritura, en Juan, nos dice, aleluya, que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Tres facetas, tres movimientos del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Veamos. Dice Juan 14:16, dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. Aleluya. Para que esté con vosotros para siempre. Pero en el verso 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora el Espíritu Santo conmigo, mora el Espíritu Santo contigo y estará en mí, está en mí, está en ti. Desde el primer momento en que tú decidiste aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo estaba contigo, conmigo, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entró a morar dentro de nosotros. ¿Cómo lo hace? No sé. Si Él es Dios, aleluya, Él participó en la creación de los universos, de los cielos, de la tierra, del mar y de todo cuanto hay. Pero sin embargo se mete el Espíritu Santo a morar adentro de nosotros. Aleluya. Por lo tanto, no estás solo, no estás sola, no estamos solos. No hemos sido dejados huérfanos en esta tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, el Espíritu Santo conmigo, el Espíritu Santo en mí, pero aquí dice claramente Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre mí, sobre vosotros. El poder para ser testigos de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces las palabras de Jesús son verdad, 100%. Una las dijo mientras ministraba, mientras caminaba sobre la tierra.
y las otras estando ya resucitados, como por ejemplo Hechos 1:8. Presto a subir, dice, al cielo. La iglesia como el cuerpo de Cristo sobre la tierra, continúa ejerciendo el ministerio del Señor en favor de la humanidad. Y en virtud del Espíritu Santo, a través de los dones sobrenaturales, los cuales son como las herramientas, son las herramientas con las que la iglesia trabaja. Así que usted, mi hermano, mi hermana, no se conforme con estar en una organización cristiana, evangélica. No se conforme con ir solamente ciertos días al culto, a la reunión. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted tiene que cumplir una función. Usted tiene que cumplir un oficio determinado. Porque usted es un miembro del cuerpo de Cristo y no tiene que ser un miembro estéril. Usted tiene que dar frutos y tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo dicha función. Y eso se lo puede mostrar el Espíritu Santo. Aleluya. Los dones son manifestaciones del Espíritu Santo actuando en los miembros del cuerpo de Cristo para edificarse mutuamente, siendo estos, ojo aquí, siendo estos propiedad del Espíritu Santo. Los dones sobrenaturales son propiedad del Espíritu Santo y no del vaso en que opera. En este caso, por ejemplo, el don de profecía. Y entiéndase como el don de profecía para edificar, para consolar, para exhortar. A diferencia del ministerio profético. Aleluya, gloria a Dios. Y tenemos un ejemplo cuando estaba Felipe con sus 4 hijas, dice claramente, llegó un profeta llamado Agabo. Y el profeta llamado Agabo tomó un cinto, se amarró las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo que sucederá con el hombre dueño de este cinto. Y la Escritura dice claramente que las hijas de Felipe profetizaban. Entonces las 4 hijas de Felipe eran tenían el don de profecía y fungían dentro de la iglesia, dentro del conglomerado cristiano. Pero aparte estaba el profeta Agabo, que había sido enviado desde Jerusalén. Bendito sea el Señor. Dice, en tal caso, como humanos haríamos mal uso de los mismos. Ahí tenemos el ejemplo de... ¿Cuánto se llama este personaje? Que fue contratado por el enemigo de Israel para que profetizara en contra de Israel, para que maldijera a Israel. Y hoy por hoy, lamentablemente, se tiende a utilizar lo que el Señor le ha dado a uno con propósitos de lucrarse. Y ahí ya se empieza a distorsionar el propósito de los dones. Aleluya. Entonces dice, es por ello que el Espíritu Santo los maneja. Es por ello que el Espíritu Santo los controla. En los momentos en que Él quiere, se manifiestan. Pero también es importante entender que los dones del Espíritu Santo se van a manifestar en la medida en que nosotros nos consagremos. En que nosotros como vasos seamos limpios. Nos limpiemos constantemente. Porque me imagino que usted no se va a servir un vaso de agua en un vaso sucio, contaminado. No, usted se va a servir un vaso de agua y va a disfrutar de ese vaso de agua utilizando un vaso limpio.
Así también el Espíritu Santo se manifiesta en aquellos vasos que están limpiándose, que tienen comunión con el Padre, que tienen comunión con el Hijo, que buscan el rostro de Dios, que se apartan del pecado, que huyen del pecado, que rinden su alma al Señor para que la sane, la restaure, la libere. Aleluya, gloria a Dios. Derramando unción o dando toques al que será usado, sin tener nada que ver la expresión o la emoción que el vaso le dé. Aleluya. Gloria a Dios. Los dones no son para comercializar. Los dones del Espíritu Santo no son para lucrar. Los dones del Espíritu Santo están para edificar, para consolar, para exhortar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Aleluya. Bueno, bendito sea Dios. Ya hemos dado un cierto matiz a la introducción. Entremos entonces a las manifestaciones sobrenaturales, su origen y objetivo. Aquí hay algo bien interesante, Dice, si los dones provienen del Espíritu, si los dones provienen del Espíritu Santo, su objetivo y propósito será el de edificar a los santos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Si provienen como una imitación de lo verdadero, entonces vienen de otro espíritu. Aleluya. Su objetivo será el de confundir y estorbar la obra de Dios, por lo cual hay que estar atento y pedir a Dios el discernimiento necesario para distinguirlos. Aleluya. También dice, y si las manifestaciones son motivadas por la mente humana, por la emoción humana, su finalidad será la de intervenir en situaciones percibidas por los sentidos, bajo instintos humanos. Sujetándose dichas personas al medio ambiente en donde se desenvuelven, no llegando a tocar lo que está más allá del ojo humano. Por eso que a veces nos encontramos con esta situación, que a veces se entregan profecías personalizadas, y han habido casos en que llega el instrumento al lado de una persona y comienza a hablar y después le dice, así dice el Señor, tú te vas a casar con tal persona, pero no se da cuenta que al que le está hablando ya es casado. Entonces se mal utiliza los dones del Espíritu Santo. Se confunde. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces hay fuentes. Está la fuente de Dios a través del Espíritu Santo. Está la fuente del enemigo para confundir, para estorbar, para engañar. Y está también la fuente humana. La emoción, los sentimientos, el querer mostrarse, el querer aparentar ser algo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la congregación, mejor dicho. Ocurrió muy exactamente lo mismo. En el jardín del Edén estaba la voz de Dios, estaba la voz del diablo a través de la serpiente y estaba la voz humana, Adán. Aleluya. Hoy es igual. Está la voz de Dios a través de sus instrumentos. Está también la voz de Dios a través de su palabra. Pero también está la voz del enemigo. Cuando andamos volando bajo, cuando andamos volando muy terrenamente, cuando estamos muy de comparsa con el mundo y no buscamos el rostro de Dios, no nos consagramos, no nos apartamos para el Señor, entonces viene la voz del enemigo. Y está la voz humana.
el querer aparentar, el querer mostrarse, el querer vender su imagen de muy espiritual. Aleluya. Gloria al Señor. Qué maravilloso ejemplo tenemos del Espíritu Santo, que hace un montón de cosas, que interviene en nuestras vidas y sin embargo pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque toda la gloria es para Cristo y para que el Padre sea glorificado en Cristo. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Primera de Corintios 2:14. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 2:14? Aleluya. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Amén. Entonces, cuando se anda naturalmente, cuando se está volando bajo, es muy fácil ser confundido y turbado. Y ya lo vimos, el ejemplo, a ver si lo puedo encontrar, que se me viene a mi mente, este profeta que era contratado para maldecir al pueblo de Israel, que estaba acampando. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. A ver, vamos, tenemos que encontrarlo, no podemos dejar en el aire este episodio. Balac y Balaam. Gloria al Señor. Gloria a Dios, que había sido contratado, amén, había sido contratado por el rey enemigo de Israel. Aleluya. Dice en el capítulo 22 de Números, dice: después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, que eran mucho, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Entonces viene este personaje, dice: y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay en nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey en Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y aquí cubre la faz de toda la tierra, y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlo y echarlos de la tierra. ¡Wow! Maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlo y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices, mire, porque yo sé a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. ¡Ole! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué lenguaje tenemos nosotros en nuestros labios, en nuestra boca? Dice: y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación
en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y él les dijo: pasad la noche aquí y yo os traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Dios. Y Balaam dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Balaam repitiéndole las palabras del rey a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y en el capítulo 23, verso 8 dice: ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Aleluya. Qué maravilloso. Por eso es importante tener la comunión con Dios, estar completamente agarrado del Señor, rindiendo nuestra alma, para que sea lo que tengamos que hacer, sea motivado por el Espíritu Santo, sea guiado por el Espíritu Santo y no por nuestros deseos, por nuestros anhelos, por los caprichos de nuestro corazón. Acuérdese que la palabra en Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, yo, el Señor, yo lo conozco. Aleluya, dice el Señor. Amén. Así que, gloria a Dios, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Quiénes pueden ser usados? ¿Quiénes pueden ser usados? Si una persona es parte del cuerpo de Cristo, hermano, hombre o mujer, si usted es parte del cuerpo de Cristo, si usted en un momento aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal, invitó a Jesucristo a que entrara a morar en su vida, usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de la iglesia del Señor. Entonces usted puede ser usado por el Espíritu Santo si se consagra, si se limpia. Como dice Primera de Corintios capítulo 7, Segunda de Corintios capítulo 7, bendito sea Dios, dice 7, Segunda de Corintios 7, si no me equivoco, Dios dice: por tanto, 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos. Tenemos estas promesas. Las promesas, son regalos del Espíritu Santo para la iglesia, los dones. Dice limpiémonos de toda inmundicia. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Pero no se refiere solamente a la carne del cuerpo, sino a la carne que está en nuestra alma, a los caprichos de nuestra alma, a las actitudes malcriadas de nuestra alma, a las actitudes infantiles de nuestra alma. Dice: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando la santidad. Entonces, tenemos que perfeccionarnos en la santidad. ¿Y cómo vamos a perfeccionarnos en la santidad? Consagrándonos, rindiendo nuestra alma a las manos del Espíritu Santo, para que trabaje, para que obre en nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma tiene que ser sanada, liberada, restaurada de toda maldición ancestral. Y nuestra alma tiene que ser forjada, tiene que ser formada a la imagen de Jesús, el Cristo, el hombre perfecto.
Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, usted puede ser usado por el Señor. 1 Corintios 14, 26, ¿qué nos dice 1 Corintios 14, 26? Dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Está preguntando el apóstol Pablo. ¿Qué hay pues, hermano? La Reina Valera. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada cual aporta. Mire qué interesante. Cada cual o cada uno aporta salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación, que todo se haga para edificación. Entonces, amados, cuando nos reunimos, ¿qué tiene que suceder cuando nos juntamos en la congregación? Ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, cuando estamos compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que ver en nuestras convocatorias? Tenemos que ver que haya salmo. Tenemos que ver que haya enseñanza. Tenemos que ver que haya revelación, que haya luz de parte del Señor de algún pasaje de la Escritura difícil de entender. Tenemos que ver que haya lenguas e interpretación. ¿Y qué significa eso? Que haya profecía. Entonces, amados hermanos, ¿qué sucede cuando nos juntamos, cuando nos reunimos y no ocurre nada de esto? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, amados, dice Pablo, cada uno de vosotros, dice, dando a entender lo que dijimos anteriormente. Dios no quiere a solo unos cuantos. Dios no quiere a solo unos cuantos. Dios quiere usar a todos los que se sometan a su voluntad. Miren qué maravilloso. Dios quiere usar a todos, a los que se sometan a su voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Hechos 19, 6 al 7, ¿qué nos dice? ¿Qué nos arroja Hechos 16? Hechos 19, versos 6 y 7, ¿qué nos arroja ahí? A ver, ¿qué nos dice el Señor acá? Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo mismo que ocurrió en el Pentecostés judío en el libro de los Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Y también ocurrió en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, si no me equivoco, en la casa de Cornelio, el Pentecostés, en la casa de los gentiles, de un gentil. Cornelio era gentil, era romano. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, Él quiere usar a aquellos que están conscientes. Él quiere usar a aquellos que están conscientes de lo que es el propósito de Dios. Con los dones sobrenaturales. Volvamos a 1 Corintios 12, 1. ¿Qué nos dice el Señor? 12:1 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes.
Y es verdad y es lamentable, amados hermanos, hermanas. Es lamentable que aún dentro de las iglesias hay mucha gente ignorante de los dones del Espíritu de Dios. Porque no están siendo instruidos, no están siendo capacitados, porque no se está cumpliendo lo que dice Efesios capítulo 4 claramente. Acerca de los dones, dice, ver 4:11 dice, y él, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? ¿Para qué fueron dados estos dones en forma de hombre para la iglesia? ¿Para qué? Dice, a fin de capacitar a los santos. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, de enseñanza que no está de acuerdo a los principios, a los principios bíblicos de la palabra de Dios, a la sana doctrina, a la doctrina cristocéntrica. Dice, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Entonces, mi función como siervo de Dios es enseñarle, es instruirlo, es capacitarlo, es formarlo, es prepararlo para la obra del ministerio, es conducirlo para que usted encuentre su lugar y su función dentro del cuerpo de Cristo. No es solamente para venir a calentar el asiento en la iglesia y para hacer vida social. Aleluya. ¿Cómo alcanzar los dones? ¿Cómo alcanzar los dones? Los siguientes puntos nos dan la pauta de lo que podría ser las respuestas a esta inquietante pregunta. Por ejemplo, no ignorarlos. No debemos ser ignorantes de los dones del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. ¿Qué otra cosa más? Anhelarlos. Si usted no anhela los dones del Espíritu Santo, lógicamente que no se van a manifestar. Usted los tiene que anhelar. 14:12, ¿qué dice? 14:12 de 1 Corintios, estamos aquí en 1 Corintios, y que curiosamente habla de la mayor parte de los dones, habla en 1 Corintios, que por lo general fue una iglesia gentil, en su mayoría. Dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello. Puesto que vosotros, dice, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. No es para mi satisfacción. No es para que digan, oh, viene el profeta. No, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Ojalá la mayoría de los ministros de Dios fuéramos como el Espíritu Santo, de bajo perfil, y dejar que el Espíritu Santo obre para glorificar a Cristo y no a nosotros mismos. Aleluya. ¿Qué otra cosa más dice? Procurarlos. 12:31. 12:31. Mas desead ardientemente los mejores dones. Estoy con la versión de la Biblia de las Américas.
Amén, dice, más desead ardientemente los mejores dones, aleluya. Todos son mejores, todos son buenos, pero hay algunos que se destacan de una manera y otros de otra forma. Gloria a Dios. ¿Qué más? 14:12. 14:12, ¿qué dice 14:12? Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 39 también dice, por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Y lamentablemente hay lugares donde creen en Dios, creen en Cristo y creen en el Espíritu Santo, pero no creen en las manifestaciones del Espíritu a través de los dones espirituales. Aleluya. Obviamente dice también que tenemos que ejercitar estos dones. 1 Corintios 12:29, ¿qué nos dice? 12:29. ¿Acaso son todos apóstoles? Está preguntando el apóstol Pablo. ¿Acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagro? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? No. No todos somos iguales. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tenemos que cumplir un oficio, una función. El que es llamado hoy por hoy, el que tiene un llamado de parte de Dios para ser pastor, ahora con esta epidemia de apostolitis, ya todos quieren ser apóstoles. Y ahí es donde cabe lo que dice en Apocalipsis. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Se debe ser espiritual, o sea, consagrado. 1 Corintios 2, 14 y 15. Veamos qué dice 1 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se discierne espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El que es consagrado, el que se aparta para Dios, aún en el trabajo, aún en la calle, aún en el transporte, en el colectivo, en el taxi, aún en el supermercado, aún en el barrio. Debemos vivir una vida acorde con la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, verso 14, 37, que nos dice, si alguno piensa que es profeta, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Santificación.
Claro, dice, reconociendo que no merecemos lo que por gracia se nos ha sido dado. Tenemos que reconocer que lo que tenemos es por gracia. No es por mérito nuestro. Es por gracia, es por misericordia que el Señor nos usa, que el Señor nos toma en cuenta como vasos de honra para bendecir el cuerpo de Cristo. Debemos santificarnos, dice, aunque la medida de santidad no implica el que seamos usados más, pero el que se aguarda para Dios alcanzará mayor gracia. Si usted, mi hermano, mi hermana, se consagra, si usted decide consagrarse, rendir su alma y decirle, Señor, aquí estoy, me rindo a ti, me entrego a ti, aquí está mi alma, para que tú puedas obrar, para que tú puedas ministrar mi alma, para que tú puedas sanar mi alma, para que tú puedas, Señor, sanar, liberar, restaurar y formar la imagen de Cristo en mi alma. En la gracia de Dios, usted va a tener comunión con Dios, comunicación con Dios, y Dios lo va a usar. Recordemos que a cada uno se le pedirá cuenta de acuerdo a lo que recibió. Esto nos lleva al pasaje de Mateo 25. Veamos Mateo 25. Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. Ya me imagino lo que viene. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Si usted fue llamado para ser pastor, no anhele ser apóstol. Aleluya. Si a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje, dice, el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Los trabajó, los desarrolló, se consagró para que esos dones del Espíritu Santo se manifestaran. Y asimismo el que había recibido 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Nos van a pedir cuenta de los dones, de los talentos, de las capacidades que se nos han sido dadas para que nos desarrollemos en el cuerpo de Cristo y seamos de bendición y no de maldición. Para que usemos las capacidades, los talentos, los dones que se nos ha sido dados para edificar el cuerpo de Cristo y no para lucrar con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo
y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso. No solamente tuvo miedo, sino que fue perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Este siervo sabía cómo era su señor, cómo era su amo. Sin embargo, tuvo miedo y fue perezoso. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quitadle el talento. Y dádselo al que tiene 10 talentos. Oiga, porque a todo aquí no está haciendo diferencia el Señor. Porque a todo el que tiene, más se le dará. Y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso, mi hermano, mi hermana, es importantísimo que usted se consagre y que le pida al Señor cuáles son los talentos, las capacidades, los dones que Él ha puesto en su vida para que usted pueda desarrollarse y pueda ser útil en el cuerpo de Cristo. Y no que por vergüenza, por miedo, por ser perezoso, no haga uso de lo que el Señor ha puesto en su vida. Aleluya. Tenemos que ser fieles en nuestro testimonio delante de Dios, primeramente, y delante del pueblo de Dios. Aleluya. También existe un orden bíblico, amados hermanos. En la primera epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, todo lo que el apóstol habla va en relación a la regulación de los dones en las congregaciones, no a la supresión de los mismos, hablando sobre todo del mensaje en lengua, la interpretación de lengua y la profecía. Se establece un orden dentro de las reuniones, dice, congregacionales, por causa de los excesos y no por la carencia de ello. Lea 1 Corintios 14, veamos 14, 27. Si alguno habla en lengua, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete, refiriéndose a la profecía. Nos está refiriendo a que 2 o 3 hablen en lengua y que uno interprete y los demás se queden callados y no hablen nada. No, porque si la congregación entera ha sido bautizada con el Espíritu Santo y todos hablan en lengua, tiene que haber un momento en que todos alabemos y adoremos a Dios en lenguas. Tenemos que hacer fluir. Pero cuando se refiere a la profecía, hay quienes tienen el don de lengua, diversos géneros de lengua. Hay otro que tiene la interpretación de lengua y hay otro que tiene profecía. El que habla en lengua tiene que pedir interpretarla. Si no puede interpretarla, entonces otro va a interpretar para que la iglesia sea edificada con el mensaje de profecía. Dice, se establece un orden dentro de las reuniones congregacionales por causa de los excesos y no por la carencia de ello. Para ver el orden del cual hablamos, tomemos en cuenta lo siguiente. Letra A dice, sean estos por 2 o a lo más 3 y por turno. Esto nos habla de lo que puede ser la fluidez en los dones de inspiración. 1 Corintios 14, 27. Si alguno habla en lengua, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno y que uno interprete. Pero también el verso 29 dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen la profecía, no el vaso, la profecía. Si la profecía tiene 3 elementos,
edificar, consolar y exhortar. Gloria al Señor. Letra B dice, ningún don debe ocupar el mayor tiempo o ser más prominente en las reuniones de la iglesia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la palabra de Dios debe ser prominente. La palabra del Señor es lo que tiene que prevalecer por sobre toda la reunión. Hay momentos de alabanza, hay momentos de adoración, hay momentos de la manifestación de los dones, pero también viene el tiempo para que la palabra sea manifestada a través de la exhortación, a través de la edificación, a través del consuelo, a través de la disciplina, a través de la forma que el Señor así lo determine, que la palabra fluya. Gloria a Dios. Los dones no deben desplazar, los dones no deben ser mayor que la adoración o la predicación de la palabra de Dios. Todo tiene su orden, todo tiene su tiempo. Por eso el Salmo 100, verso 4 dice, entraré por tus puertas con acción de gracias. Revisemos rápidamente, Salmo 100, verso 4. Gloria al Señor. Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Debemos entrar en el servicio a Dios, en la congregación. Debemos entrar con acción de gracias. Debemos entrar con alabanzas. Debemos entrar con júbilo, con alegría. Para luego entrar a la adoración. Y en el momento, en el tiempo de la adoración, se da el tiempo de los dones. Y luego viene la palabra del Señor. Si es casi calcado lo que era en el Antiguo Testamento con el tabernáculo. Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Pero en el lugar santo había adoración. El sacerdote entraba y quemaba incienso, que es la adoración. Y ministraba con el incensario el sacerdote mientras rociaba 7 veces la sangre sobre el velo. Y después venía la palabra, la manifestación del poder de Dios. Aleluya. Dios le dijo a Moisés, desde el lugar santísimo, entre los querubines, desde ahí te voy a hablar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, sigamos, dice, letra D dice, por causa del peligro de buscar más los dones que a Dios, el ministro debe velar porque exista un equilibrio y lo recomendable es que él esté presente para examinar las manifestaciones sobrenaturales en su iglesia, en su congregación. Como nos enseñaba nuestro pastor general, el apóstol Jorge Fuentes. Están los músicos, están los levitas, como le llaman en otros lugares, ministrando la alabanza, la adoración, y el pastor no está presente. El pastor está atendiendo una oveja, está atendiendo a un cabrito en la oficina, mientras la iglesia está alabando, adorando a Dios. No, el pastor debe estar presente. Desde el principio del culto hasta el final. Todo lo que tiene que ver con la alabanza, la adoración, la manifestación de los dones, para luego también ministrar la palabra. El pastor es el agente que tiene que discernir como primero tiene que discernir que la alabanza fluya bajo la guianza del Espíritu de Dios, que la adoración fluya bajo la guianza del Espíritu de Dios, que los dones fluyan bajo la guianza del Espíritu de Dios. Y no estar en la oficina mientras la iglesia está alabando y cantando, no estar en la oficina para después luego salir y ministrar. ¿Por qué? Porque si está en la oficina ministrando a una oveja o a un cabrito, y luego sale de ahí para subir a la plataforma para poder predicar el mensaje,
¿qué va a predicar? Si estuvo media hora o una hora escuchando los problemas de la oveja, ¿qué va a ministrar? ¿Qué palabra? Aleluya, gloria a Dios. El otro punto dice, los demás juzguen, 1 Corintios 14, 29, y los demás juzguen, dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Esto nos indica que para saber si la manifestación es de Dios, hemos de examinarla a la luz del Espíritu, bajo los parámetros de la palabra. Estas son las dos bases para probarlo. Primero, el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. ¿Cómo vamos a recibir el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu si no nos estamos consagrando? Si caminamos al 3 y al 4, caminamos 4 pasos y retrocedemos 3. Si vamos de vez en cuando a la iglesia, por algo dice la palabra, no os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Si solamente somos domingueros, ¿cómo? ¿Cómo vamos a recibir el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu? Segundo, dice el apego a la palabra de Dios y su cumplimiento. Yo tengo que recibir el testimonio del Espíritu Santo de que ese don, de que esas lenguas, de que esa manifestación del don, ya sea de lengua, interpretación, profecía, milagros, sanidades, los dones que se están manifestando son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me tiene que dar testimonio. Y también la palabra de Dios. Y en este caso la profecía tiene que cumplir 3 funciones: edificar, consolar y exhortar. No es que alguien se levante, como me pasó una vez en una oportunidad como anécdota, de que se levantó una persona de la congregación y se puso a hablar en lengua, se puso a profetizar y después estaba hablando que había que pagar la cuenta de la luz y el agua. No hay que confundir las cosas. Hay cosas que se deben hablar cara a cara en la administración de la iglesia. Pero hay cosas que son directamente del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y para ir cerrando, mis amados hermanos, está la división y los conceptos de los dones espirituales. Los examinaremos haciendo de ellos una división didáctica de acuerdo a sus características para entenderlo. No es que la Biblia los especifique así. Leamos 1 Corintios 12 del 7 al 10. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro poder de milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, la voluntad del Espíritu, el Espíritu Santo, porque son dones del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, para ir cerrando, mis hermanos, están clasificados teológicamente, porque ya leímos, recientemente leímos que no están clasificados en un orden. Pero teológicamente los eruditos, los entendidos, han clasificado y han establecido un orden. Entonces, tenemos los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus.
Y esto cuando dice palabra de sabiduría, no es que yo tenga sabiduría de aquí, que conozco harto de esto, no. Palabra de sabiduría es una manifestación del Espíritu de Dios. En un momento determinado Dios te da un chispazo de luz y te revela el futuro de una persona, de una iglesia o de un país. El ejemplo lo tenemos en Hechos 11:28, palabra de sabiduría, Hechos 11:28. ¿Qué nos dice? Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, hablando del profeta Agabo, dice, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio César. Ahí está un ejemplo de la palabra de sabiduría. Vino una palabra profética, una palabra declarada por el Espíritu Santo de sabiduría, anunciando lo que iba a venir, la hambruna que iba a azotar en aquella región. Y lo dice claramente, y esto ocurrió en el tiempo de Claudio César. Por supuesto que hay más ejemplos en la palabra de Dios escrita, y podemos decir en base a este ejemplo que este don es la revelación dada en el instante y por medio del cual se evidencian acontecimientos que están por ocurrir a una determinada persona o lugar futuro. También tenemos la palabra de ciencia, y no es que ciencia se refiere a conocimiento natural, no. También es sobrenatural. Dice el Espíritu Santo a través del vaso que ha de utilizar, revela o descubre actitudes o hechos del presente o pasado en una persona. Por ejemplo, tenemos Hechos capítulo 5. ¿Qué pasó ahí? Algo bien interesante, muy conocido. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 11. Se refiere a un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira. Voy a resumir. Este hombre tenía una propiedad. Y este hombre en su corazón y conversando con su esposa Zafira deciden vender la propiedad. ¿Por qué? Porque había visto que otras personas habían vendido sus propiedades y el dinero lo habían traído a los pies de los apóstoles, lo dice la Escritura. Dice José, un levita natural, capítulo 4, verso 36-37, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces Ananías y Zafira querían hacer lo mismo o tuvieron la intención de hacer lo mismo. Pero cuando vendieron el terreno y vieron que el dinero que tenían en las manos era mucho, entonces en su corazón y en su mente decidieron no entregar todo el dinero, sino parte del dinero. Supongamos que lo vendió en 50 millones de pesos. No sé cómo será en su tierra, en su nación, la denominación de la moneda. Está el dólar, está el peso chileno, está el peso colombiano, está la lira esterlina, está en diferentes monedas, pero supongamos 50 millones de pesos. Entonces vendió el terreno en 50 millones de pesos chileno, y cuando se vio con los 50 millones de pesos en las manos, decidió entregar, en mutuo acuerdo con su esposa Zafira, decidió entregar 30 millones de pesos y quedarse con 20 millones. Entonces Pedro le dice, mas Pedro dijo a Ananías, le dice,
Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del dinero, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, oiga esto a través del don de la palabra de ciencia, descubriendo la intención del corazón. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Aleluya. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón con esta intención? Para mentir, oiga, para mentir al Espíritu Santo. O sea que si no nos cuidamos podemos mentirle al Espíritu Santo. Dios nos libre. Dice, y quedarte con parte del precio del terreno mientras estaba sin venderse. No te pertenecía mientras estaba sin venderse. Cuando no estaba vendido el terreno, ¿era tuyo, Ananías? Sí. Y después de vendida, ¿no era tuya la plata? Sí. ¿No estaba bajo tu poder el dinero? ¿Por qué concediste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo pueden decirme que el Espíritu Santo no es una persona? Si el Espíritu Santo habla, enseña, instruye, guía, capacita, consuela, exhorta, disciplina. Y claramente el apóstol Pedro dice, no has mentido a los hombres sino a Dios, le has mentido al Espíritu Santo. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Pero miren, no solamente se quedó con eso, sino que dice, y a los jóvenes se levantaron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había sucedido a su esposo, y dijo, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? ¿Cómo supo Pedro que el terreno lo habían vendido en 50 millones? Estamos poniendo una cifra como ejemplo. Y ella dijo, sí, ese fue el precio, porque el Espíritu Santo se lo reveló. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba a quién? Para poner a prueba al Espíritu Santo. Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Si realmente este don de la palabra de ciencia se manifestara, ¿cómo andaríamos, hermanos, en la iglesia? ¿Cómo andaríamos en el trabajo? ¿Cómo andaríamos en la calle, en la casa? El Espíritu Santo, a través del vaso que ha de utilizar, revela o descubre actitudes y hechos del presente o pasado en una persona. Otro ejemplo, 8. Hechos 20:24, gloria a Dios. Entonces Pedro dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Está el caso del famoso Simón el mago,
Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad. Oiga esto, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel, oiga esto, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero si Simón había aceptado a Cristo, ciertamente, mire, capítulo 8, verso 9, mire, Simón el mago dice, y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. La gente estaba teniendo una opinión y asombrada de lo que hacía Simón el mago. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas, con sus engaños. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Oiga esto, y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, oiga esto, Simón el mago creyó y se bautizó. Continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacía Dios, el Espíritu Santo, a través de Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. ¿Será que Simón había quedado asombrado con todo lo que veía a través de Felipe? Y por eso que fue llevado, motivado emocionalmente, almáticamente a aceptar a Jesús y bautizarse. Pero ¿habrá sido realmente de verdad? Aleluya. Quizás cuántas veces hemos encontrado a gente que acepta a Cristo por conveniencia. Se bautizan por conveniencia y no de corazón. Oiga, ¿qué está diciendo, pastor? Bueno, ¿y acaso el Señor Jesús no les habló a la multitud? Vosotros me seguís porque les doy de comer pan, pero no porque les estoy enseñando. Ay, Señor. Otro don de revelación, el discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo revela a través del vaso qué espíritu está operando en la iglesia o lugar determinado, si este es de Dios, del demonio o de la carne. Acuérdese, 3 voces habían en el huerto: la voz de Dios, la voz del diablo a través de la serpiente y la voz de Adán. Hechos 16, versos 17 y 18, ¿qué nos dice? La mujer con el espíritu de adivinación. Y mire lo que decía. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. ¿Estaba la muchacha esta adivinando una mentira? No. Ella estaba declarando una verdad. Ella estaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de ¿qué? El camino de salvación. Estaba diciendo una verdad. Pero era una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que no estaba siendo guiada, motivada por el Espíritu Santo, sino por otro espíritu.
Y esto lo hacía por muchos días más. Desagradándole esto a Pablo, se volvió, aleluya. Aquí se manifestó el don del discernimiento espíritu. Se volvió y dijo al espíritu que estaba en la muchacha: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Y se le acabaron las adivinaciones a la muchacha, porque estaba siendo utilizada como una esclava, adivinando para darle ganancia económica a su amo. Bendito sea Dios. Dones de poder: tenemos la fe, sanidades, milagros. La fe es una porción especial de fe para recibir o accionar lo que Dios revela o está prometiendo. Dicha unción viene también para creer la palabra de Dios en rema. Está la fe, amados hermanos, la fe para salvación, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. También está la fe como fruto, la fidelidad. Y también está la fe como don sobrenatural para poder accionar los milagros de Dios, las sanidades de Dios. Aleluya. Mateo 14, 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. La palabra declarada por Jesús, el Señor, cuando le dio la orden a Pedro. Cuando Pedro le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Manda que yo camine sobre las aguas. No fue algo que le vino a Pedro, sino que Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Y quién dio la orden? La orden la dio Jesús. Ven, le dijo. Y Pedro creyó en esa orden hasta que las aguas comenzaron a moverse, el oleaje comenzó a moverse. Y Pedro, en vez de mantener la mirada en Jesús, comenzó a mirar cómo se elevaban las olas y tuvo temor. Y comenzó a hundirse. Aleluya. Hechos 9:40. Hechos 9:40. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ahí se manifestó el don de fe que hizo fluir el don de milagros. Entonces tenemos a un Pedro que está creyendo a una orden que está dando el Maestro, el Señor Jesús. Y ahora vemos a Pedro moviéndose por el Espíritu Santo, actuando con una fe, con una seguridad, con una convicción que no inalterable, para que el don de milagro fluyera. Aleluya. Y Tabita se levantó, se incorporó a la vida otra vez. Gloria a Dios. Dones de sanidades. Este don viene cuando el Espíritu Santo certifica a nuestro espíritu que una persona sanará. Viene a nosotros y nos da la capacidad de declarar sanidad con evidencias claras del poder y la manifestación del Espíritu. Recordemos esto al orar por los enfermos, que Dios nos envía a orar por todos, pero no a sanar todos. Oiga esto. Dios nos envía a orar por todos, pero no a sanar a todos. Si hasta Pablo dice, en un momento dice: lo dejé enfermo en Mileto. Recuerdo en una oportunidad que me junté con unos hermanos en Cristo y fuimos a orar por una persona, por una mujer, una hermana en Cristo, que ella deseaba quedar embarazada, ella deseaba tener un hijo.
Y las veces que quedaba embarazada tenía complicaciones y terminaba perdiendo el embarazo. Cuando ellos me comentaron, fuimos a la casa de esta hermana, después del culto, después de la iglesia. Y estábamos orando al Señor. Ella, la hermana, me comentaba las oportunidades que había quedado embarazada, no sé si una o dos, no recuerdo con exactitud, pero de que había tenido esas experiencias no muy agradables. Entonces, cuando estábamos orando, cuando empezamos a orar al Señor, yo le pedí a una hermana que estaba ahí, de todos los que estábamos ahí, hermanos y hermanas, yo le pedí a una hermana que ella pusiera su mano en el vientre, porque la hermana se había caído de la presencia del Señor, había caído al suelo y estaba estirada, quebrantada la hermanita. Entonces le pedí yo a la hermanita esta que pusiera su mano en el vientre de esta hermana, y yo puse mi mano, para la gloria del Señor, y yo puse mi mano en el hombro de la hermana, para no tener un contacto directo con la hermana que estaba en el suelo. Y en ese momento, el Espíritu Santo de Dios me puso en mi corazón, en mi mente, un pasaje de Isaías, capítulo 66. Verso 8 dice: ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dado a luz un país en un solo día. Nace una nación toda de una vez. Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y esta palabra salió fuerte a mi corazón. Yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer, dice el Señor. Y declaré esta palabra: yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer, dice el Señor. Y fue tan fuerte el rema, la palabra, la convicción, la fe que se manifestó en ese momento, bendito sea Dios, que la hermana que había puesto la mano en su vientre, ella sintió cómo el vientre de la hermana se hinchó y luego bajó. Y Dios hizo la obra. La hermana quedó embarazada. La hermana tuvo su hijo. La hermana dio a luz. Dios la sanó. Dios declaró una palabra. Por eso es importante. Ahí hubo una manifestación del poder de Dios a través de la fe, como fe para milagros. Hubo una sanidad, hubo un milagro de vida. Y no por eso voy a andarle poniendo mano a medio mundo. A quien se me cruce por delante le pongo las manos. No. Porque el apóstol Pablo le enseña a Timoteo: no pongas con ligereza tus manos a nadie. No sea que te hagas partícipe de pecado ajeno. Por eso cuando uno va a imponer mano, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Tiene que ser guiado por el Señor. Porque usted no sabe la condición espiritual en que está la persona. Usted no sabe si está llorando porque está siendo tocado por Dios o está llorando porque se está arrepintiendo de su pecado. Dios nos envía a orar por todo, pero no a todo sana. Dios tiene tratos, Dios tiene formas de trabajar. El milagro dice: dichos acontecimientos sobrenaturales sobrepasan las leyes naturales. Esos son los milagros, los que sobrepasan las leyes naturales. Es imposible, por ejemplo, que resucite una persona a no ser que sea el poder de Dios. Es imposible que el mar se calme o la tormenta se calme o la tormenta sea desviada a menos que sea por el poder de Dios. Todo lo que sobrepase lo natural es milagro.
y son realizados por el Espíritu Santo a través de vasos humanos, por ejemplo, caminar sobre las aguas, la multiplicación del pan y los peces, calmar las tempestades, resucitar muertos, sanar ciegos, mudos, sordos, todo eso son milagros, porque sobrepasa lo natural. Todos son casos concretos explicados en la Biblia, hermanos. Lea los evangelios, estúdielos, reestúdielos y vuélvalos a estudiar y vuélvalos a estudiar. Y aprenda y conozca lo que el Señor hizo y habló, enseñó. Están los dones de inspiración, diversos géneros de lengua. Es una porción especial de unción sobre alguien para dar un mensaje en lengua extraña, para ser interpretado después. Esto no significa que todo el que habla las lenguas extrañas tenga este don. Aparte de esto, si fuera un idioma conocido, sería don del Espíritu, si la persona ignora por completo dicho idioma. Es como, por ejemplo, que usted esté en la congregación y de repente la llena el Espíritu Santo y usted habla el inglés y nunca en su vida usted ha hablado inglés. Pero hay una persona ahí que habla inglés, que entiende el idioma inglés y el mensaje es para él. O si habla usted en japonés, nunca en su vida ha hablado japonés, pero entró un japonés y el Señor la usó para hablarle a ese japonés a través de esa manifestación de ese lenguaje. Es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Y lo dice claramente. Hechos capítulo 2. Dice: y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, de Cirene, de Roma, de cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Aleluya. Pero también hay un lenguaje que da el Espíritu Santo que es diferente. Y eso se desarrolla también. Está la interpretación de lengua, es posterior al mensaje en lengua, y a través del mismo el Espíritu pone la interpretación en aquellos que han de ser usados en el idioma conocido y comprensible. Dicho don es parecido a la profecía por el carácter edificativo. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 14, verso 5 dice: yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profeticéis, pues el que profetiza es superior al que habla en lengua, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice: pero porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio. Cuando estamos orando, porque dice la palabra, oramos, dice, en lengua y también con el entendimiento, dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Cuando yo estoy orando a Dios, cuando estoy hablando con Dios, hablo en mi idioma nativo, en mi idioma natural. Pero llega un momento en que mi espíritu fluye. ¿Por qué? Porque fluye a través del don de lenguas para hablar misterios con Dios, guiado por el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces me edifico a mí mismo, se edifica mi espíritu. Dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Es
Estoy orando al Señor Padre en el nombre de Jesús y ahí está fluyendo la palabra, pero llega un momento en que ya uno no tiene palabras en su idioma natural para seguir hablando, expresando, faltan las expresiones, entonces ahí entra uno a fluir y Karama Shira Lama Saya, Urri Kandalama y Acera Lama Saya. Ahí está hablando mi espíritu, guiado por el Espíritu Santo, hablando con Dios, misterios. Aleluya. Pero los que están a mi alrededor no entienden lo que estoy hablando yo. Pero es diferente cuando el Espíritu Santo viene, se manifiesta en uno, viene la manifestación del don de la profecía. Entonces habla en lengua, tiene la interpretación y dice, así dice el Señor. Mira, pueblo, yo estoy en medio de ti. Conozco tu corazón, conozco tu necesidad. No temas, pueblo, dice el Señor. Ahí está profetizándole a la iglesia, está edificando, está consolando, está exhortando. Aleluya. Gloria al Señor. Y terminando ella dice, profecía, dice, a este don no le antecede ningún mensaje en lengua extraña. Es un mensaje del momento en el idioma que se domina en el lugar en que operan los del cuerpo de Cristo. Es el don que Dios desea que abunde en la iglesia. Estos tres dones traen como propósito primordial edificar, consolar y exhortar a la iglesia en donde funcione. Aleluya. Entonces, conclusión. Punto número 1. Muchas veces los dones sobrenaturales del Espíritu van mezclados, por ejemplo, con profecía, con palabras de sabiduría. Punto B. Diversos géneros de lengua con milagro, como el caso de Hechos 2. En el punto número 2 dice, recordemos que esto es parte del Evangelio y viene siempre certificado con la palabra del Señor. Y punto número 3, todos los dones deben ser permitidos, encausados y juzgados a la luz de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Hebreos 2, verso 3-4, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Aleluya, tiene que estar en tu vida, en mi vida, en la congregación, en la iglesia, donde estemos. Tiene que haber manifestación del Espíritu Santo. Tiene que haber fluidez, libertad de acción del Espíritu Santo. Estas son las herramientas que están a disposición nuestra para edificar el cuerpo de Cristo, no para provecho, no para alimentar nuestro ego. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, en el nombre de Cristo Jesús, no los ignore, anhélenlos, procure buscarlos, deseo ardientemente los mejores dones, dice Pablo. Aleluya, gloria al Señor. Viene el tiempo avanzado. Bendito sea Dios. Usted ha sido edificado, usted ha sido edificada. Yo he sido edificado con la palabra del Señor. Y ese es mi propósito. Edificar su vida, bendecir su vida. Bendito sea el Señor. Le ruego por favor que tome este video, esta transmisión, compártala. Compártala para que otro hermano o hermana reciba bendición, reciba la enseñanza, la instrucción de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo sábado
con otro tema relacionado ahora ya puntualmente con los dones del Espíritu Santo, pero ya en forma específica. Cada uno a uno, iremos revisando y estudiando cada uno de los dones del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Oremos al Señor. ¿Me acompaña? Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Padre, lo que hemos hecho en este momento y el tiempo que hemos dedicado a estudiar tu palabra es para edificar, para consolar y exhortar al cuerpo de Cristo, la iglesia. Padre, por favor, toma este video, esta transmisión, y permite, por favor, que esta transmisión, este video, Señor, pueda llegar a miles, a cientos de hermanos y hermanas que necesitan esta palabra, esta enseñanza, esta instrucción, esta sana doctrina, la doctrina de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo el Señor. Que así sea, Señor. Amén y amén. Amados, su servidor, con gozo y con alegría, se despide para el próximo sábado, otro tema del Espíritu Santo. El don de la palabra de sabiduría vamos a estar hablando. Amén. Gloria a Dios. Mañana domingo, 21 de mayo, a las 19:30 horas de la tarde, estaremos transmitiendo por Facebook Live en vivo, estaremos transmitiendo un servicio de alabanza, de adoración, y también va a haber palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Su servidor, el pastor Hernán Díaz, Iglesia Elim, en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. A 5 horas de la frontera con Perú y a 4 horas de la frontera con Bolivia. Dios bendiga al Perú y Dios bendiga Bolivia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios te bendiga, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por favor, extiende tu mano. Por favor, papito, toca los cuerpos de hermanos y hermanas que en estos momentos están siendo agobiados por una enfermedad. No importa qué tipo de enfermedad. Yo te pido en el nombre de Jesús, por favor, papito, que toque sus cuerpos y que puedan, Señor, recibir sanidad, liberación, restauración en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, en su mente y en su corazón. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea, papito. Por favor, también acuérdate de mi padre, Pedro Hernán Díaz Negrete. Por favor, tócalo, Señor. Extiende tu mano, toca su cuerpo en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, reprende toda enfermedad a sus pulmones. Que sus pulmones, Señor, queden limpios. Sean limpios sus pulmones de toda contaminación, de todo fluido de neumonía, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que se cancele ahora mismo, Señor, que se cancele esta enfermedad de la neumonía, que se cancele toda gripe, todo resfriado, en el nombre de Jesús. Por favor, papito, dame la oportunidad de verlo, de abrazarlo, de estrecharlo en mis brazos, de bendecirlo, de orar por él. Y si es posible, papito, concédeme el privilegio de bautizarlo, Señor, para la gloria y honra y alabanza de tu nombre. También te ruego por mi madre, Juana María Alarcón Mella. En el nombre de Jesús, ten misericordia de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Por favor, Señor, sálvalos. Salva su espíritu, salva su alma y salva su cuerpo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.